Hola a todos. Hoy es viernes, 24 de julio de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, el embajador Chas Freeman. Bienvenido de nuevo, embajador. Encantado de estar contigo, Nima. Quiero empezar, embajador, por el caso del Mar Rojo y Yemen. Tras 12 años de una presión tremenda, salieron e impusieron un bloqueo, un asedio a Arabia Saudí por la situación en Israel. Por supuesto, la presión que están ejerciendo sobre Arabia Saudí es enorme, porque no tienen forma de exportar petróleo, salvo utilizando el canal de Suez, que tiene sus propias limitaciones. Exactamente. ¿Cómo entiende usted la forma en que Yemen está presionando a Arabia Saudí? ¿Y cómo ve la respuesta de Arabia Saudí a lo que está ocurriendo? Bueno, creo que la imagen internacional de lo que están haciendo los hutíes y Ansará no es correcta. Se presenta a los hutíes como títeres o agentes de Irán. Y no es así. Esta es una guerra de los hutíes contra Arabia Saudí, con su propia lógica. Ya sabe, los hutíes han estado ahí durante los 5 meses de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán sin hacer nada. Lo que provocó esto fue que el gobierno reconocido internacionalmente, respaldado por Arabia Saudí, al parecer llevó a cabo un ataque contra el aeropuerto de Saná. Intentaba impedir que la delegación yemení fuera a Irán y regresara de allí para el funeral del Ayatollah Khamenei. Y los yemeníes, los hutíes, culpan a los saudíes de este ataque. Puede que sea cierto o puede que no lo sé. Pero básicamente, después de 4 años de tregua con Arabia Saudí, han vuelto a la guerra con el reino. Y los saudíes han sido muy comedidos en su respuesta. Quiero decir, obviamente han denunciado la acción de los hutíes. De hecho, los hutíes están imponiendo un bloqueo contra Arabia Saudí. Lo que no está claro por ahora es si el bloqueo afecta a alguien más. Es decir, está claro que los yemeníes están actuando contra los saudíes. Pero ¿están los yemeníes en realidad apoyando a Irán? Sin duda, desde un punto de vista factual, esto aumenta muy considerablemente la capacidad de presión de Irán sobre Estados Unidos y el mundo, porque reduce aún más el suministro de petróleo. Y ocurre en un momento en que se está agotando la capacidad de almacenamiento de crudo. Básicamente, Arabia Saudí ha podido exportar, mediante un oleoducto, 4,5 millones de barriles de petróleo al día a través de Yanbu, que es un puerto y una ciudad industrial en el Mar Rojo. Y ahora, como usted ha dicho, se ven limitados al uso del canal de Suez. Eso probablemente reduce esos 4,5 millones de barriles a 1,5 millones o 2 millones. Así que supone una reducción de aproximadamente la mitad o 2/3 en la cantidad de petróleo que los saudíes pueden vender. Y su economía ha estado bajo presión, pese a los precios más altos del petróleo, que ahora han vuelto como consecuencia de esto. Así que esto perjudica a Arabia Saudí. ¿Cuál es el contexto aquí? Creo que es más complicado que la cuestión simplemente saudí-yemení, porque primero tenemos el anuncio estadounidense de un acuerdo nuclear con Arabia Saudí, y después Donald Trump básicamente añade una nueva condición que los saudíes se negarán rotundamente a cumplir. Por tanto, ese acuerdo nuclear ya no existe. Podemos hablar de la cuestión nuclear si quieres, pero creo que es importante separar lo que está ocurriendo entre los yemeníes y los saudíes de lo que está ocurriendo entre Irán y Estados Unidos e Irán y los árabes del Golfo. Creo que la cuestión del programa nuclear es importante. Una parte es la técnica. Quieren tener ese programa en su territorio, igual que lo tienen los Emiratos Árabes Unidos. Y Donald Trump dijo que sería algo parecido a lo que tienen los Emiratos, sin enriquecimiento en su territorio, pero tendrían una instalación nuclear en Arabia Saudí. El otro punto, como usted ha mencionado, es la normalización con Israel, los acuerdos de Abraham. Dijeron que eso era necesario antes, ya sabe, pero parece que en las conversaciones entre los países no mencionaron esa condición.
y Donald Trump introdujo algo más. And Donald No. Trump included something else. This is more of a commentary on Donald Trump. Esto es más un comentario sobre Donald Trump que sobre cualquier otra cosa. En primer lugar, su descripción de lo que se acordó con los saudíes no es correcta. Obtuvieron un acuerdo mucho mejor, incluido el derecho al enriquecimiento, que el que consiguió Emiratos Árabes Unidos. Así que supongo que Mohammed bin Zayed está ahora molesto con Mohammed bin Salman por otra razón más. Últimamente han tenido una mala relación. Este es un acuerdo muy poco definido, que se pactó así. Muchos en el Congreso de Estados Unidos se habrían opuesto firmemente a él, y por tanto, sus perspectivas eran inciertas. Pero Donald Trump añadió entonces esta otra condición, la normalización con Israel. ¿Por qué lo hizo? Why did he do that? I suspect Benjamin Netanyahu called him and said, Sospecho que Benjamin Netanyahu le llamó y le dijo, tienes que hacerlo. Así que esto demuestra que sigue siendo el títere de Netanyahu y que responde a los intereses israelíes. Aquí hay muchas ironías. Si este acuerdo hubiera seguido adelante, y ahora no lo hará, está muerto, creo, por el mandato adicional de Trump. Si siguiera adelante, Estados Unidos no está realmente en condiciones de construir un reactor en Arabia Saudí. La industria nuclear estadounidense está en su lecho de muerte. Y paradójicamente, la principal tecnología estadounidense para reactores nucleares, propiedad de Westinghouse Electric, la empresa que construye estas cosas, pertenece ahora a dos compañías canadienses. That is owned now by two Canadian companies. So the same time that Donald Trump is putting tariffs on. Así que, al mismo tiempo que Donald Trump impone aranceles punitivos a Canadá, está dando a dos empresas canadienses la oportunidad de competir por reactores nucleares en Arabia Saudí. A ver, déjeme volver atrás. Cuando Estados Unidos hizo un acuerdo llamado Acuerdo 123 con los Emiratos Árabes Unidos, supuestamente abriendo el mercado a proveedores estadounidenses de reactores nucleares, los Emiratos se dirigieron de inmediato a Corea y los surcoreanos construyeron los reactores. Así que todo esto ya era un poco un fraude. ¿Por qué esto? Porque los saudíes han estado restringiendo el uso estadounidense de sus instalaciones militares. Ha mostrado una independencia que resulta muy incómoda para la Casa Blanca de Trump. They have shown an independence that is very unwelcome to the Trump White House. So basically, I think the nuclear deal was a pay. Así que básicamente creo que el acuerdo nuclear fue una recompensa, ¿sabe? Manténganse con nosotros, les daremos algo que antes no podían conseguir. Y luego, claro, imagino que Mohammed bin Salman está profundamente avergonzado de que Donald Trump haya añadido a esto la cuestión de la normalización con Israel. Quiero decir, los propios acuerdos de Abraham están con soporte vital. Y la idea de que Arabia Saudí se sume a ellos, cuando las encuestas muestran que cerca del 100% de los saudíes se oponen a la normalización con Israel, dado el maltrato de Israel a los palestinos, y cuando la postura oficial de Riyadh es que no normalizará relaciones con Israel hasta que se cree un Estado palestino. A Palestinian state is brought into existence. You know, Sabes, auténtica tontería. foolishness. So I would say Donald Trump, first of all, doesn't understand. Así que yo diría que Donald Trump, en primer lugar, no entiende lo que se acordó con Arabia Saudí. No está al tanto de los detalles. Second, he does not En segundo lugar, no entiende la debilidad de la industria nuclear estadounidense. En tercer lugar, no entiende que la industria nuclear de Estados Unidos pertenece ahora a los canadienses. Y en cuarto lugar, no entiende que Israel está ahora envenenado. Nadie quiere tener una relación normal con Israel. Y Israel mismo se está desmoronando. Tienes, ya sabes, quiero decir, podríamos hablar de eso si quieres. Solo diré, ya sabes, una sexta parte de la población israelí son los llamados haredíes. the Israeli population has been so-called Haredim. That means the ultra-Orthodox. Eso significa los ultraortodoxos. Un tercio de los jóvenes israelíes son haredíes. Un tercio. No se inscribirán para hacer el servicio militar. Hay 80,000 jóvenes haredíes que se han negado a inscribirse para el ejército. Las mujeres de la comunidad haredí, la comunidad ultraortodoxa, no realizan el servicio alternativo exigido si no te inscribes para el servicio militar. No creen en la legitimidad del Estado de Israel. Se opusieron a la declaración de independencia de Israel.
citan un principio religioso que afirma que la Tierra Santa no puede ser conquistada legítimamente por la fuerza. Land cannot be conquered by force legitimately. And more recently, one of their most prominent Y más recientemente, uno de sus estudiosos religiosos y rabinos más destacados, un portavoz, ha citado el mandamiento de los 10 mandamientos. No matarás, y ha dicho, ¿qué está haciendo Israel con los palestinos? Está violando la ley de Dios. Así que están profundamente alienados. Además de ese grupo, por supuesto, ahora están los llamados jóvenes de las colinas y otros colonos israelíes, que están asesinando a palestinos, golpeando a ancianas y a niños, y quemando casas y coches en Cisjordania. Y mientras hablamos, Israel está construyendo un muro para apropiarse del 70% de Gaza para asentamiento no, y restringiendo a los palestinos solo de la tierra que tenían antes. to only 1/3 of the land that they had before. All of this is going on. Así que todo esto está ocurriendo, y este es el momento para que Arabia Saudí normalice relaciones con Israel. No, en absoluto. Y el presidente acaba de demostrar una incapacidad total para negociar. Se le da muy bien la intimidación transaccional, que es lo que está haciendo con Irán, aunque en realidad yo diría que no. Con Irán esto es simplemente violencia sin sentido, porque aquí no hay ningún objetivo viable. Básicamente, el mando central de Estados Unidos dice que lo que está haciendo es desgastar la capacidad iraní de controlar el estrecho de Hormuz. Eso es lo que dice que está haciendo, pero en realidad está atacando objetivos en el interior de Irán, además de en la costa. Así que esa explicación no resulta muy plausible. Mientras tanto, Irán está desgastando la capacidad de Estados Unidos para continuar esta guerra. Las bases que Estados Unidos tenía en el Golfo Pérsico están casi todas vacías. Han sido destruidas. Aún quedan bases en Bahrein, de carácter limitado, pero Estados Unidos ha sido empujado de vuelta a Jordania y finalmente será empujado de vuelta a Israel. Y si Donald Trump, que dice que va a aprobar un ataque contra Irán, mucho mayor que cualquiera de los llevados a cabo hasta ahora, si lo hace, creo que Irán atacará a Israel. La guerra se está ampliando. Los hutíes, por sus propias razones, están en guerra con los saudíes. Los saudíes están teniendo mucho cuidado de no escalar contra los hutíes, al menos por el momento. Los iraníes están atacando Kuwait y Bahrein, los dos protectorados estadounidenses que quedan en el Golfo. La posición de Estados Unidos en Jordania está sufriendo ataques muy graves. Todos en el Golfo están intentando llegar a un acuerdo con Irán. Todos buscan alternativas a depender de Estados Unidos. La posición de Estados Unidos se está debilitando. Y mientras tanto, los militares estadounidenses, a quienes Donald Trump no parece escuchar, dicen que el ritmo de la guerra está agotando las municiones y las capacidades defensivas de Estados Unidos a un ritmo alarmante. Eso debilita a Estados Unidos a escala mundial y le priva de su capacidad para afrontar otros desafíos en otros lugares. Así que esta es una actuación muy mala del presidente y no tiene ninguna perspectiva de éxito para él. Es más impopular en Estados Unidos que nunca. También lo son Israel y esta guerra. And so is this war. En cuanto al ataque contra Yemen, contra el aeropuerto internacional de Saná, resulta muy extraño, de algún modo, porque por un lado, si se observa a Estados Unidos y a Arabia Saudí, supongamos primero Arabia Saudí, estaban utilizando el Mar Rojo para exportar petróleo. Sabían que el estrecho de Hormuz tenía sus propias dificultades. El estrecho está de algún modo cerrado, y allí hay una guerra en curso. Y por otro lado, se ve que llega su ataque. Están atacando el aeropuerto internacional de Saná. Axios informó de que Estados Unidos, Donald Trump, apoyó ese ataque. Y si observas la situación en el estrecho de Hormuz, ves lo mismo. Donald Trump no va a beneficiarse de un nuevo conflicto con Yemen. No quiere eso.
Lo empezó en 2025. Dijo que íbamos a salir del Mar Rojo, que no nos iban a causar ningún tipo de problema. Así que entrar y limitarse a tener el problema en el Golfo Pérsico y volver a atacar Yemen, ¿cómo va a beneficiar eso a Estados Unidos? ¿Cómo va a beneficiar a Arabia Saudí? Es muy extraño de entender. Nada, ningún pensamiento estratégico, si asumimos que estos dos países se apoyan mutuamente para atacar Yemen. No, no hay ninguna lógica estratégica detrás de esto. Esa es una de las razones por las que sospecho que el ataque al aeropuerto de Saná lo llevó a cabo el llamado gobierno de Yemen, reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudí, no los saudíes directamente. Y no sé cómo ocurrió eso porque, desde el punto de vista saudí, no tiene ningún sentido arriesgarse al cierre del Bab al-Mandab, que ahora está cerrado a sus barcos. Es decir, no se permitirá la entrada de cargamentos que entren en el Bab al-Mandab con destino a un puerto saudí, ya sea el puerto de Jizán, Jeddah o Yambu. Y se disparará contra los petroleros saudíes cargados de petróleo si intentan salir por el sur a través del Bab al-Mandab. Así que no tiene ningún sentido. Ha mencionado antes la campaña estadounidense contra los hutíes, que terminó con Estados Unidos sin haber conseguido prácticamente nada, declarando la victoria y marchándose. Y creo que esto sienta un precedente para la guerra con Irán, porque ahora no hay ninguna perspectiva, ninguna en absoluto, de una solución negociada para esta guerra. Y eso se debe a que, ante todo, como he dicho, Donald Trump no sabe negociar. Lo único que sabe hacer es intimidar. Y la intimidación no va a lograr una rendición iraní, que es lo que él exige. El estrecho de Hormuz seguirá bajo control iraní. La forma en que Irán ejerza ese control será importante para su papel regional. Será importante saber si incorpora de algún modo a los árabes del Golfo al acuerdo y tiene en cuenta sus intereses, además de los suyos propios. Pero aún no estamos ahí, y no vamos a llegar negociando en una mesa, sobre todo porque los negociadores estadounidenses, Witkoff y Kushner, no son fiables. Nadie confía en ellos. Son amateurs e ineficaces. Así que no hay ninguna perspectiva de otro desenlace que no sea militar. Y ese desenlace militar probablemente se verá muy condicionado por el agotamiento de las municiones y las capacidades defensivas estadounidenses que he mencionado. Esto preocupa profundamente al ejército estadounidense. Están empezando a filtrar sus quejas a la prensa. Así que Donald Trump tiene otro conjunto de problemas sobre la mesa. Sus militares no están muy impresionados con él. Are not very impressed with him, and but I don't think there is any strategy here at all. And again, pero no creo que aquí haya estrategia alguna. Y de nuevo, diría que el conflicto de los hutíes o Ansar Allah con los saudíes está realmente arraigado en los intereses yemeníes, en la historia de Yemen, en la historia de las relaciones de Arabia Saudí con Yemen y en las divisiones entre los propios yemeníes. Quiero decir, Yemen siempre ha sido un país con profundas divisiones y que en distintos momentos ha tenido varios regímenes, 2 o más gobiernos diferentes, como ocurre actualmente. Así que eso tampoco se va a resolver. Y no creo que Estados Unidos tenga suficientes fuerzas como para poder enfrentarse a los hutíes. Tampoco creo que los saudíes quieran enfrentarse a ellos, porque querrán llegar a algún acuerdo con los hutíes. Así que veremos qué pasa. Pero estoy de acuerdo contigo. No hay ninguna justificación estratégica para esto. Hace 2 días, hemos visto y escuchado a Smotrich decir que Israel no está interesado en implicarse en la lucha entre Irán y Estados Unidos. Esta es la lucha. Esta es la guerra que ellos empezaron. Y ahora da la sensación de que no tienen tanto interés en involucrarse. Cuando se observa el comportamiento de Israel, la guerra está empeorando porque están atacando centrales nucleares. Luego, ya sabe, ha habido algunos ataques contra plantas desalinizadoras y centrales eléctricas.
también se han atacado redes eléctricas. Y si se mira el campo de batalla, la intensidad se ha reducido en comparación con lo que fue durante los 40 días. Pero los objetivos son cada vez peores. Right. Targets are getting worse. Right. And so basically, Exacto. if you look at this, Y básicamente, si se mira esto desde un punto de vista objetivo, dejando a Irán al margen, todos los asociados con Estados Unidos tienen un problema, porque Estados Unidos está haciendo cosas provocadoras y que podrían perjudicar fundamentalmente sus intereses. potentially damage Así que el señor Smotrich, a quien no admiro, no es un hombre estúpido. Se da cuenta de que si Israel vuelve a meterse en esta lucha, va a salir muy mal parado. Y supongo que está reflejando su conocimiento del daño que Irán causó a Israel cuando intercambiaban fuego, que es muy considerable. Ya sabe, tanto Israel como Estados Unidos han intentado ocultar los daños de combate causados por Irán. States have tried to conceal the battle damage from Iran. A very ironic thing. The same day, Una cosa muy irónica. El mismo día en que el presidente Trump asiste a la llegada, desde Jordania, de 4 militares heridos, los soldados estadounidenses muertos, el Pentágono los elimina de la lista de fallecidos. Así que había 18 estadounidenses muertos reconocidos por el Pentágono, so there were 8 lo cual creo que es mentira, por cierto. Creo que hay muchos más que han muerto a causa de sus heridas, pero no directamente en el campo de batalla. Eran 18 y de repente restaron a estos 4 porque dijeron, bueno, murieron durante el alto el fuego, así que no murieron durante la guerra. Simplemente no temao afrontando. This is ridiculous. And we're just not coming to grips with reality. And I think we've seen a progression in this war. Y creo que hemos visto una escalada en esta guerra. The war began with La guerra empezó con pérdidas de vidas iraníes, incluidas muchas colegialas, además de equipos e infraestructuras en Irán, infraestructuras militares. Como usted decía, ahora se ha extendido a infraestructuras civiles en Irán, puentes, fábricas y centrales eléctricas e incluso plantas desalinizadoras. power plants. Y en respuesta, Irán está contraatacando y está empezando a matar a soldados estadounidenses. Así que las pérdidas humanas del lado estadounidense, que hasta ahora han sido insignificantes, empiezan a aumentar. Which have been negligible. Y si de hecho se produce un intercambio apocalíptico del tipo que promete Donald Trump, creo que habrá muchos militares estadounidenses muertos y mucho más equipamiento destruido. And a lot of more equipment destroyed. So who has escalation dominance here? This is a war. Entonces, ¿quién tiene aquí el dominio de la escalada? Esta es una guerra de desgaste. Estados Unidos no está ganando esa guerra de desgaste. Está gastando munición Has enough ammunition a un ritmo que no puede mantenerse. Irán tiene munición suficiente para hacer lo que necesita hacer So if this is y no se está quedando sin munición. Así que, si esto es una competición, un juego entre dos partes para ver quién puede aguantar la respiración más tiempo, Irán puede aguantarla más que Estados Unidos. Esta no es una situación prometedora desde el punto de vista de Israel, de los árabes del Golfo o de Estados Unidos, en ningún sentido. in any Y no ha terminado. Y no va a terminar en la mesa de negociaciones. and it's not going to end at the negotiating table. Since the war started, we've seen some footage. Desde que empezó la guerra, hemos visto algunas imágenes de protestas en Bahrein, porque Irán estaba atacando Bahrein. Bareiníes saliendo a la calle y diciendo, ¿qué hacemos nosotros en esta guerra? Pero Bahrein es, de algún modo, diferente. La mayoría es chií y los dirigentes son suníes. En cuanto a Kuwait, solo en los 2 últimos días estamos viendo la misma actitud por parte de la población kuwaití. Salen a las calles y protestan. Parece que Estados Unidos, la política de la administración Trump, está convirtiendo a estos países, que son o eran considerados aliados de Estados Unidos en Asia Occidental, en otra cosa. Y por la forma en que Irán está atacando Kuwait, más del 70% de estos misiles y drones está llegando a Kuwait y destruyéndolo todo, básicamente. Porque, según entienden los iraníes, están trasladando todas estas armas por distintos puntos de Kuwait. Ustedes hoy atacar múltiples zonas de Kuwait. That's why they have to hit multiple areas in Kuwait to hit the target. Right. So basically,
what you're seeing Bien, is, en esencia lo que estamos viendo es un distanciamiento previsible de Estados Unidos por parte de la población de estos países. people of these countries. En Bahrein, como dices, es fácil de entender porque existe desde hace mucho tiempo una confrontación entre la mayoría chií, que por cierto es muy similar a las zonas de mayoría chií de la provincia oriental de Arabia Saudí. Very similar, by the way, to Son pueblos similares, con vínculos tanto de parentesco como de religión. the province of Saudi Arabia. Y por tanto, esto siempre ha sido motivo de gran preocupación para los saudíes. Religion. Esa es una de las razones por las que han tratado a Bahrein como si fuera una filial de su propiedad. Reason that they have Básicamente, lo han financiado y le han dado margen de maniobra. basically funded it and cut it some slack. The King Fahd Causeway, which goes from Dammam over La calzada del rey Fahd, que va de Dammam a Bahrein, podría haber sufrido daños en los intercambios de fuego. Los saudíes han usado Bahrein como un lugar para desahogarse, porque allí se puede beber alcohol y demás, mientras que antes, en Arabia Saudí, no se podía. Así que es una relación muy especial. No creo, dicho de otro modo, que los saudíes tengan la capacidad, aunque quieran, de decirles a los bahreiníes, no podéis permitiros tener bases estadounidenses en vuestro territorio. You can't afford to have American bases. Y hasta ahora su postura había sido, vale, una base estadounidense en Bahrein significa que no tenemos que tener una base en nuestro territorio. Así que esta contrapartida se está volviendo difícil. This trade-off is becoming difficult. With Kuwait, it's a different matter. Kuwait, Con Kuwait es distinto. Kuwait, I would say Kuwait, usted utiliza la palabra aliado. Yo diría que Kuwait es un estado protegido por Estados Unidos. Iraq, when Lo liberamos de Irak cuando Saddam Hussein lo anexionó junto con la coalición saudí. we are Organizamos una coalición bajo los auspicios de Naciones Unidas y liberamos Kuwait. Los kuwaitíes han estado muy agradecidos por ello, y la relación ha sido cordial. Y los kuwaitíes han acogido favorablemente a las tropas estadounidenses, partiendo de la idea de que igual que liberamos Kuwait, lo defenderíamos de sus enemigos, en particular de Irak, que no se ha reconciliado plenamente con la independencia de Kuwait. No creo que Irán aspire a hacerse con Kuwait. Iran has aspirations to take over Kuwait. But as a result of the American presence, You mean Iraq? Pero como consecuencia de la presencia estadounidense, ¿se refiere a Irak? Kuwait, whereas Perdón, no. does No creo que Irán tenga ambición alguna de apoderarse de Kuwait, mientras que Irak sí la tiene. treated Kuwait as, Históricamente trataba a Kuwait como su 19ª provincia. En cualquier caso, los kuwaitíes están pagando ahora un precio muy alto por su asociación con Estados Unidos, y no sorprende que muchos se opongan a ello. Así que la cuestión de si pueden permitirse tener una base estadounidense en su territorio, y de si eso es estratégicamente ventajoso o una invitación al desastre, es ahora un asunto de plena actualidad en la política tanto de Bahrein como de Kuwait, is now a y live creo que también lo es en otros lugares del Golfo. and Kuwait. And then I think it's a live issue elsewhere in the Gulf. Now, of course, the Gulf countries, Gulf Arab countries are Ahora bien, por supuesto, los países del Golfo, los países árabes del Golfo son muy peculiares. En Kuwait, una parte muy grande de la población son los llamados beduinos, es decir, personas sin ciudadanía, sin ningún estatus. Son apátridas. En los Emiratos, solo alrededor de 1 de cada 10 personas es emiratí. Las demás son pakistaníes, indias, de Sri Lanka, Filipinas, lo que sea, somalíes, kenianas, lo que sea. Y en Qatar, creo que aproximadamente 1/5 parte son realmente cataríes. Así que esto ha dado a estos gobiernos cierto grado de aislamiento, porque la mayoría de la población no participa en política. Está al margen. Pero creo que se empieza a ver una reacción ante los peligros que les impone la presencia de Estados Unidos y la disposición estadounidense a ir a la guerra con Irán a instancias de Israel. war with Iran at the behest of Israel is imposing on them. I think some Israelis, Mr. Smotrich, Y creo que algunos see the israelíes, same problem. incluido el señor Smotrich, ven el mismo problema, que si eres aliado de Estados Unidos y Estados Unidos actúa por su cuenta sin consultarte, puede que acabes pagando el precio. Así que, por supuesto, el señor Smotrich ambiciona expulsar a todos los palestinos, no solo de Gaza, sino también de Cisjordania, y anexionar el sur del Líbano y partes de Siria. Lo dice muy abiertamente. Y creo que puede ver que el apoyo estadounidense a este proyecto de Gran Israel está desapareciendo rápidamente y corre un serio peligro. Ahora bien,
103 miembros de la Cámara de Representantes votaron a favor de cortar la ayuda a Israel. Israel ha invertido, al parecer, el Ministerio de Asuntos Estratégicos ha invertido $100 millones adicionales en una campaña para reforzar la reputación de Israel en Estados Unidos. Eso no está funcionando. El señor Ben-Gvir y el señor Smotrich no pueden entrar en Estados Unidos por motivos de seguridad. Ahora mismo tenemos un problema. Lindsey Graham, que fue, lamento decirlo, una especie de prostituta política a lo largo de su carrera, va a tener un funeral y Netanyahu quiere asistir al funeral en Washington. Si Netanyahu va a Washington, verá a Donald Trump, pero puede ir a Washington con seguridad en las circunstancias actuales. Hace poco vimos al alcalde de Nueva York amenazar con detenerlo antes de concluir que no tenía autoridad legal para hacerlo. ¿Cuáles son los riesgos legales para el señor Netanyahu, acusado de crímenes de guerra? ¿Qué riesgos corre al venir a Estados Unidos en las circunstancias actuales? ¿Cómo influye esto en sus cálculos políticos? Ha hecho carrera en la política israelí, afirmando que tiene una comprensión única de cómo manejar a Estados Unidos y manipularlo. Y de hecho, creo que ha demostrado que tiene una enorme capacidad para manipular la política estadounidense. Sigue teniendo esa capacidad. Si pierde esa reputación, ¿qué argumento le queda para ser primer ministro después de todos los desastres que ha traído a Israel? El desastre del 7 de octubre. La salida de Hamás del campo de concentración de Gaza, ahora reducido a una prisión. Un tercio de los palestinos que quedan, concentrados en una zona pequeña, todos los palestinos que quedan, concentrados en una zona de aproximadamente un tercio del tamaño de la que ocupaban antes, y guerras interminables, divisiones dentro de la sociedad israelí, graves daños a la democracia israelí, es decir, a la democracia judía en Israel. Its history tiene para seguir en Ecuador. Creo que sí. Creo que esta es una decisión difícil para él y para Estados Unidos, si decide acudir al funeral de Lindsey Graham. Y así tuvimos a Mike Huckabee afirmando que sin Israel no habría Estados Unidos. Esto es lo que dijo. Fíjense, es sobre el pueblo judío sobre el que se construye el cristianismo. Es el fundamento judeocristiano sobre el que se construyó la civilización occidental. Si no hubiera habido civilización occidental, ¿de dónde habría salido la idea de la dignidad sagrada del individuo? Del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Dónde se puso eso en marcha en el gobierno? ¿Fue en la antigua Roma? No. ¿Fue en la antigua Grecia? No. ¿Fue en el Imperio Otomano? No. Hubo un único fundamento del que surgió esta increíble y revolucionaria idea, que fue la génesis de Estados Unidos. La comprensión judeocristiana de la dignidad sagrada del individuo, de la valía y el valor de cada persona, y de que los derechos que corresponden a cada persona son un regalo de Dios, no de ningún gobierno. Si no hubiera existido Israel, nunca habría existido Estados Unidos. Bueno, habla un fanático. Me sorprende que no mencionara que el Islam también tiene sus raíces en el judaísmo. Debería haberlo mencionado. El judaísmo ha sido, es decir, el monoteísmo inventado por el judaísmo ha inspirado tanto al Islam como al cristianismo. De hecho, el Islam es mucho más monoteísta que el cristianismo. Así que no tengo muy claro qué está diciendo. Por cierto, es totalmente cierto que el cristianismo desempeñó un papel importante en el desarrollo de la cultura occidental, pero también contribuyó a retrasarla. Y recordemos que, antes del Renacimiento, que fue impulsado por el regreso del conocimiento griego y romano, ¿de dónde vino ese conocimiento? De la Bait al-Hikma de Damasco, a través de España y Sicilia. Roger de Sicilia, el gobernante normando de Sicilia, hablaba árabe con fluidez, además de francés normando y, presumiblemente, algún tipo de italiano, y tradujo los documentos griegos y romanos al latín.
he was branded the Antichrist. Por ese crimen, el Papa de la época lo calificó de anticristo. Western civilization. Y entonces, ¿qué dio inicio a la civilización occidental? Creo que es una cuestión debatible. Evidentemente, el señor Huckabee no está de acuerdo conmigo en esto, pero yo diría que, si analizamos por qué Europa atravesó un periodo llamado la Edad Oscura, tuvo mucho que ver con la prohibición del cristianismo sobre la ciencia y la tecnología, y con la pérdida de las habilidades de los griegos y los romanos, su refutación, su sustitución por teorías de una tierra plana y otras ideas extrañas que, por cierto, no pasaron al Islam. Quiero decir, Ibn Khaldun conocía muy bien la curvatura de la tierra. Así que creo que tiene una visión de la historia muy falsa y superficial. Y aunque estoy muy agradecido por la herencia judeocristiano-islámica, es una herencia judeocristiano-islámica, no solo judeocristiana. Judeo-Christian Islamic heritage, not just Judeo-Christian. When, Ambassador, looking at the Como embajador, si observa hoy a todos los embajadores estadounidenses bajo la administración Trump, junto con Marco Rubio, yo diría, recientemente se reunió con Lavrov en la ASEAN. ¿Ve usted lo que usted ha sido embajador? Conoce la diplomacia de Estados Unidos. Ha formado parte del sistema. Conoce el sistema desde dentro. ¿Qué está pasando con la política exterior de Estados Unidos bajo Rubio y su administración? No está pasando nada entre Estados Unidos y Rusia, nada entre Irán y Estados Unidos, ni siquiera entre Estados Unidos y sus aliados, en ninguna parte. even the United States and its allies, anywhere. Well, the United States is suffering something Bueno, very similar. Estados Unidos está sufriendo algo muy parecido a la gran revolución cultural proletaria de China, la revolución cultural en la que las turbas atacaron brutalmente a la burocracia. Esto guarda mucho paralelismo con DOGE, el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Personas que no tenían ni idea de lo que hacían, ni de lo que estaban destruyendo, y que causaron un enorme daño a la confianza en el gobierno de Estados Unidos en todos los ámbitos. En el terreno de los asuntos exteriores, todo el sistema está roto. Ya no existe ningún papel de coordinación del Consejo de Seguridad Nacional en la formulación de políticas. Se supone que Marco Rubio es el asesor de seguridad nacional. Marco Rubio is supposed to be the national security advisor, but that organization doesn't function. Pero esa organización no funciona más que para manipular la opinión pública estadounidense sobre política exterior. The Department of State, El Departamento de Estado ha sido desmantelado. Han despedido a muchísimas personas, otras se han marchado. No hay diplomacia propiamente dicha. Y usted ha dicho que forma parte del sistema. Sí, formaba parte. Ese sistema está muerto. Y creo que la administración Trump se jacta de haberlo matado. Pero el resultado es una ausencia total de eficacia en las relaciones internacionales. Miren lo que acaba de hacer Donald Trump. Acaba de declarar una guerra económica a 60 países con nuevos aranceles. Le ha declarado una guerra económica a Canadá. ¿Por qué razón? Por algo relacionado con un puente entre Detroit y Ontario. something to do with a bridge between Detroit and the other and Ontario. There is no strategy. There is No hay estrategia, hay mezquindad, hay reacción, no hay un juicio ponderado, todo es táctico, espontáneo e irreflexivo. Y el resultado es que Estados Unidos está básicamente aislado a nivel global, no solo en cuestiones en las que ya estábamos aislados antes, como el embargo a Cuba, cuya continuidad solo votaron dos países, Estados Unidos e Israel. Israel lo hizo como un favor a Estados Unidos, no porque crea en esa política. Incluso Ucrania se abstuvo, ya sabe, en esa cuestión. Así que llevamos tiempo aislados en algunos asuntos. Sin duda estamos aislados en la cuestión de Israel. Hemos tenido que ejercer nuestro veto, no sé, creo que acercándonos a 50 veces, para proteger a Israel de las consecuencias legales de su comportamiento. Bueno, ya sabe, se podría decir si se quiere, dado que usted es de origen iraní, que esto es como la revolución islámica en Irán. Lo alteró todo. Irán, le gustara o no el gobierno del Shah, tenía un servicio diplomático eficaz. La SAVAK era formidable en términos de recopilación de inteligencia. A la República Islámica, que destruyó todo aquello, le llevó bastante tiempo reconstruirlo.
Y ya sabe, yo estaba en Pekín cuando se produjo el relevo entre la vieja guardia y el nuevo reemplazo islamista revolucionario, lleno de fervor. Irán quedó muy aislado y muy mal servido por aquella transición. No. De hecho, yo diría que hoy estamos viendo a un Irán que ha recuperado su competencia. We're looking today at an Iran that has recovered its competence. It has performed very effectively in its battle with the Ha actuado con mucha eficacia en su enfrentamiento con Estados Unidos, no solo en el frente militar, sino también en el diplomático. Es un país serio en términos diplomáticos. Ya no se puede decir lo mismo de Estados Unidos. Dicho todo esto, como estadounidense me resulta profundamente angustioso ver cómo nuestra república está siendo despedazada de esta manera. I have confidence. Confío en que volveremos a crear una nueva estructura. Puede que Estados Unidos como república esté desapareciendo, pero surgirá un nuevo orden entre los 340 millones de estadounidenses. Seguiremos siendo un factor importante en la política global. Espero que recuperemos el deseo y la capacidad de contribuir a la paz y al desarrollo mundiales, en vez de destruirlos. Global peace and development rather than destroyers of it. But at the moment, we are wreaking havoc everywhere. Pero ahora mismo estamos causando estragos en todas partes y no hay ninguna coherencia. Y vuelvo al acuerdo nuclear con Arabia Saudí como ejemplo perfecto. Negociaciones llevadas a cabo por aficionados, un acuerdo alcanzado que se describe mal al presidente o que él no entiende y al que añade condiciones adicionales sin hablar de ellas con los saudíes. No se puede tratar con un gobierno que se comporta así. Y por eso Irán, Rusia y otros han llegado a la conclusión de que no tiene sentido negociar con Estados Unidos. Creo que su propio país, Brasil, ha llegado a la misma conclusión. Entonces, ¿qué dice esto del sistema? El sistema ha desaparecido. The system is gone. Yeah. The problem, Ambassador, with the war between Iran and El problema, the United States embajador, is that con la guerra entre Irán y Estados Unidos, es que no puede desarrollarse como la que hemos estado presenciando en Ucrania. we are approaching Nos acercamos a 5 años de guerra entre las dos partes. and the No, no, no. reality. The ability of the United States to No. conduct Estados Unidos no tiene capacidad para librar una guerra de esa duración contra Irán. Y eso quiere decir que Estados Unidos tendrá que tomar la decisión que algunos dentro de la administración Trump y otros antes que ellos han venido defendiendo. Es decir, seguir hacia Asia o no. Si de verdad se cree que la cuestión principal es la competencia de Estados Unidos con China, algo que por cierto creo que hemos interpretado mal, entonces no podemos permitirnos una confrontación indefinida con Irán, ni el desgaste de nuestra capacidad militar en una contienda estéril con Irán. of our military strength in a fruitless contest with Iran. We cannot afford to alienate the entire world by No podemos permitirnos alienar al mundo entero, bloqueando sus suministros de petróleo. Porque, por cierto, somos socios de Irán en el bloqueo del estrecho de Hormuz, y el mundo lo sabe, y eso no resuelve el control iraní del estrecho, un control que al parecer Irán está dispuesto a ejercer de forma responsable. Así que esto no es sostenible. This is not sustainable. Y hay una cita famosa de Herb Stein, que creo que trabajó en la administración Carter. Dijo que su madre le había dicho que si algo no puede continuar para siempre, tarde o temprano se detendrá. Y creo que es la cuestión aquí. Sí. So I think that is the point here. If that's the point, Ambassador, Si ese es el objetivo, embajador, ¿qué está pasando con Donald Trump y estos ataques continuos? Me parece que quiere destruir todo lo que pueda antes de, ya sabe. the MOU, If he can't get an agreement, then his answer is Si no consigue un acuerdo, entonces su respuesta es sí, causar toda la destrucción posible. Si la otra parte no se arrodilla y se somete a sus dictados, entonces hay que machacarla, golpearla, dejarla fuera de combate. Al fin y al cabo, dijo que destruiría la civilización iraní, ¿no? Quiero decir, ¿qué clase de mentalidad es esa? Y dejando aparte el hecho de que es imposible, ¿quién aspira a destruir civilizaciones? Creo que la última persona que decidió hacer eso fue Genghis Khan. Pero Genghis Khan era un Khan. No estoy seguro de ver las mismas cualidades en Donald Trump. I'm not sure that I see the same
qualities in Donald Trump. Actually, Genghis Khan, En realidad, Genghis Khan, por su influencia, cambió la lengua de la gente. Obligó a la población, no sé si se puede llamar obligar, pero convenció a la gente en la India para que hablara en persa. people in India to speak in Persian. That's correct. Eso es correcto. Bueno, su descendiente Tamerlán, Timur, mató a millones de indios, y su nombre no se recuerda con cariño en la India, pero era un hablante de persa procedente de Afganistán. Y Dari, así que... Sí, no, Genghis Khan hizo muchas cosas. De hecho, algunas fueron muy buenas. Creó un enorme imperio en el que el intercambio cultural entre los pueblos era intenso. Así que Persia estaba conectada con China, China con Rusia y Rusia con la India. Quiero decir, todo aquello fue un inmenso experimento de intercambio cultural, pero empezó con asesinatos masivos y genocidio. Y ya sabe, los hazaras de Afganistán son los restos de Genghis Khan, el 20% de los afganos. Pero Donald Trump no tiene los conocimientos de gobierno, la capacidad política de unificación, ni el genio militar que tenía Genghis Khan. Y aunque él afirma que es un genio muy estable, no veo muchas señales de estabilidad y mucho menos de genialidad. But I don't see much signs of stability, let alone genius. Just before wrapping up, Ambassador, Hace un momento, embajador, Donald Trump dijo que iba... Usted recordará que dijo, voy a introducir un nuevo mecanismo en esta guerra comercial con aranceles del 20%. Luego salió y dijo, no voy a hacer eso. Van a invertir en Estados Unidos. Nos van a pagar por lo que estamos gastando en esta guerra. Y ayer dijo, voy a utilizar los activos iraníes congelados para cubrir el coste de esta guerra. assets for the cost of this war. No, I mean, he's not going to be able to do any of that. No, quiero decir que no va a poder hacer nada de eso. Lo que creo que va a ocurrir es que el fondo de $300,000 millones que se incluyó en el memorando de entendimiento, o más exactamente, el memorando de malentendidos entre Irán y Estados Unidos, esa cantidad de dinero o algo parecido será invertida por los árabes del Golfo, no en Estados Unidos, sino en Irán, en la reconstrucción de Irán. Porque cuando termine esta guerra, todos en la región tendrán que ayudarse mutuamente a recuperarse. Y si pueden ganar dinero al hacerlo, que pueden, si invierten en las cosas adecuadas en Irán, así como al otro lado del Golfo Pérsico, entonces lo harán. La gente se mueve por el dinero, ya sean chiíes o suníes, hablen farsi o árabe, se mueve por el dinero. Arabic speakers, they are motivated by money. And, I always liked the expression. Y ya sabe, siempre me ha gustado esa expresión china. Ya sabe, a Confucio, que era un pensador ético muy serio, sus discípulos le preguntaron cuál es la naturaleza del ser humano. Y él respondió, la gula y la lujuria. Pero se dejó fuera la codicia, que es al menos igual de poderosa. Por lo demás, fue bastante completo. Así que creo que cuando termine esta guerra, la región habrá cambiado de forma fundamental. Y no creo que nadie en la región tenga otra alternativa que hacer las paces unos con otros. E Israel, si fuera inteligente, se uniría a ellos. Y antes hablé de las divisiones en Israel. Decenas de miles de israelíes están emigrando. ¿Y quiénes emigran? Los mejores y los más brillantes. Son quienes resultan esenciales para la supremacía tecnológica de Israel en la región. Lo que queda son los haredíes, con poca educación y sin competencia tecnológica, y los colonos, centrados principalmente en la violencia con los palestinos. E Israel se está marchitando y tiene que tomar una decisión. Si decide hacer las paces con sus vecinos, tiene una oportunidad de sobrevivir. Si no lo hace, las presiones y la tensión que soporta acabarán con otro reino judío en la región. Thank you so much. Muchísimas gracias, embajador, por acompañarnos hoy. Es un gran placer, como siempre. As always. I always enjoy talking to you. Siempre disfruto hablando con tu y escuchándote. Espero que te estudiantes. Mañana hasta sí. Gracias.